Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, pues Nuria. bienvenido Pablo, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de transitar a través de pequeñas entrevistas estos días especiales en los que Escuela para Ser Humano está teniendo su emisión y bueno, pues aquí compartiendo información nueva y muy valiosa, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, te presento, Pablo. Pablo es Pablo Mistli, que me está acompañando en el día de hoy bueno, con un ánimo de que tengamos una charla, ¿verdad? De compartir lo que estamos caminando, cada uno por nuestro lado, que cuando supe lo que estabais haciendo dije, wow, cuánta sintonía. Yo esto lo tengo que contar, o por lo menos me acompañas y lo contamos, o cuentas tú lo que Ajá. estáis haciendo. Así que, bueno, bienvenido. Gracias Ujú. por entregarte a este encuentro. Y Pablo Mistli, ¿quieres hacerte una breve presentación? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, claro. Bueno, pues como has dicho, yo me llamo Pablo y bueno, así de profesión soy enfermero y lo que pasa es que llevo un tiempito como dejando toda la enfermería al lado para dar a conocer todo esto que hemos fundado como bajo el nombre de Escuela del Tiempo. Así, por hablar un poco de mi trayectoria, yo así entré en contacto con las poblaciones nativas a través de los pueblos originarios de América, en concreto por la Orden o Iniciática, la Fundación Internacional del Fuego Sagrado de Chachilatlan, que es fundada por nuestro maestro, que se llama Aurelio Díaz de Pancali, y él pues, se encargó de extender la sabiduría, el conocimiento de la memoria de los pueblos originarios, la raíz así del origen de donde venimos. Guarda todo eso a través de un altar y ese altar lo que custodia es un fuego, es el fuego sagrado. Entonces, alrededor de ese fuego sagrado se construye toda una estructura, todo un saber, un conocimiento y un camino, que una de las bases, de los fundamentos, es lo que se llama la montaña de visión. La montaña de visión es un espacio para guardar silencio, para ayunar y para entrar dentro del espacio de reconexión del origen y de la permanencia de la naturaleza del ser. Es una práctica utilizada por muchos pueblos en la faz de la tierra, ¿no? Y a nosotros nos ha llegado a través de, pues, de estos pueblos originarios de América. Y bueno, pues así entonces yo cuando conocí este camino en el año 98, pues nunca dejé de andarlo, ¿no? Entre así un flechazo, una conciencia de un sentido en la vida y fui caminando los pasos que proponían toda esta escuela, ¿no? Este camino, esta hermandad y pues ahí caminando dentro del camino de levantar los espacios a lo sagrado a través de algunas ceremonias y entre ellas pues luego la montaña de visión, después las danzas del sol, las danzas de las estrellas y así. Y entonces en un momento dado, bastante temprano, pues sentí también formar parte de lo que es la continuidad. Esto es algo que habita, digamos, a través de las generaciones y las generaciones pasadas transmiten a las generaciones futuras. Esto es algo que tuvo, bueno, que fue, digamos, el estilo, la manera que se vivió en Europa fue erradicada y la que se vivió en América pues también se pretendió erradicar y hubo un tiempo en el que todo eso tuvo que estar cerrado, tuvo que estar guardado, oculto y transmitido de generación en generación así en la clandestinidad, ¿no? Entonces también, pues por contar un poco más la historia, ¿no? Cuentan que los ancianos tuvieron sus propias visiones en las que llegaría un momento en el que todo esto tenía que volver a abrirse. Y entonces hablaron de unos tiempos en los que se verían pues, grandes desastres de la desarmonía humana que generarían pues, desestructura, desarmonía, contaminación y una desconexión así con el medio natural. Y también se vería una respuesta
de la naturaleza, por parte de la naturaleza, a través de fenómenos climáticos como huracanes, volcanes, terremotos. Todas esas cosas vieron y entonces dijeron que esos tiempos anunciaban y algunas señales que estaban esperando, como el vuelo conjunto del águila y el cóndor, como el nacimiento del bisonte blanco y algunas otras profecías que vienen de allá. Hablaban de que se vería alrededor del mismo fuego, se vería gente con distintos colores en su rostro y distintas pronunciaciones en su lengua, en su lenguaje, y que todos este sería un nuevo pueblo que se reconocería como así frutos o descendientes de un mismo origen y de alguna manera custodios de un mismo destino. Y ahí se les dieron muchos nombres, ¿no? Desde los guerreros del arco iris y, bueno, así como muchas maneras de llamarlos, ¿no? Entonces, bueno, nuestros abuelos nos contaron que aquellos tiempos que los antepasados profetizaron son nuestros tiempos. Y aquellas gentes que veían alrededor de ese mismo fuego, rezando al mismo origen, al mismo ser, la conciencia de la misma hermandad, esa gente éramos nosotros. Entonces, estamos de alguna manera en el cumplimiento de esta profecía y también leyendo cómo está pues, por todos lados, ¿no? Así transmitiéndose desde el reverdecer del laurel, de los cátaros, el apocalipsis, la gran tribulación, la nueva era, el regreso al Tiwantitsuyu, así en la sala de los espejos, de los mayas, y cada quien así en su lenguaje habló y señaló este tiempo, ¿no? de reunión. A mi entender es como un momento en el que hay, pues digamos, todos los caminos caminados por los pueblos de la humanidad a través de la tecnología que ha llegado, se está abriendo y compartiendo todo el saber en todos los campos, ¿no? De la educación, de la salud, de la medicina, de la enseñanza, de la filosofía, de la espiritualidad, ¿no? Y todo está reencontrándose del origen de aquella primera familia, ¿no? Bueno, entonces, pues entendemos que formamos parte de todo ese movimiento, ¿no? Así como, después de contar, como a nivel general, yo a nivel personal, pues en su día sentí esta llamada del silencio de la montaña y decidí entrar dentro de este compromiso. Es un compromiso que dura varios años. Y dentro de este compromiso a mí llegó una visión y fue la visión de una estrella. Y esa estrella, yo no tengo otra manera de contarla, que es como que entró y se colocó adentro. Para mí no tuvo más importancia. Solamente me pareció bonita y la dibujé y empecé a dibujarla por todos lados. Recuerdo pues, diseñar hasta la estructura de mi casa, ¿no? Y bueno, la traje, la dibujé así en el fuego del hogar de mi familia. Y estuve ahí presente, pero no tenía así mucha más, ¿no? Estamos hablando ya de año 2005, 2006, algo así, ¿no? Entonces, poco a poco, esa estrella empezó como, empecé a verla por todos lados. La vi en una brújula, la veía cuando abría mi pasaporte, ahí estaba, la veía en una plaza de un pueblo, la veía en la representación de los Reyes Magos bajando con una estrella, y la empecé a ver pues, por muchos lados y dije, uy, creo que esto es algo, aquí hay mensaje. Entonces, Aquí bueno, algo quiere decir, ¿verdad? Cuando llegan los símbolos y empezamos a decodificar, a entender que no son casualidades. Acababas de mencionar, perdona que te corte un momentito, pero acababas de mencionar en varias ocasiones esto de la visión, ¿no? La montaña de la visión de nuestros ancestros, de los abuelos, los ancianos, de la manera en la que todo eso que está llegando, esa información, uno lo recibe y luego servirá, ¿no? Como ahora te está sirviendo a ti esa visión que llegó, como para darle ahí un toquecito de atención y aquellas informaciones que lleguen, démosle su verdadero valor, ¿no? Como en este caso tú lo estás ejemplificando, ¿no? Bueno, cuenta lo de la estrella que por dónde sí, para mí apareció. eso es un punto de origen, ¿no? Pues seguir como contando a la hora de presentar mi trabajo, pues para mí es importante contar ese punto de origen, ¿no? Es en el tiempo del silencio, en el tiempo de la montaña, donde
Ahora, aunque se le llama la búsqueda de visión o la montaña de visión en el idioma originario de las líneas donde nosotros nos llega, se llama Hamlet Chillapi, que es implorar o llorar por una visión, ¿no? Entonces es como ahí guardar silencio y preguntar, ¿qué es esto de estar vivo? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es el arte del buen vivir? ¿Qué es formar parte de todo esto que está a nuestro alrededor, de este agua que corre, de este pino que vive aquí, de esta hormiga, de esta araña, de todo esto que está moviéndose por el cielo, ¿no? Y qué lugar ocupamos dentro de esta inmensidad hacia lo grande y hacia lo pequeño, ¿no? Hacia lo infinito también así en un microscopio. Bueno, entonces contaba esto, ¿no? Como que esta estrella empezó a manifestarse y como decías, pero luego yo entiendo, eso es un código. En otros lugares le llaman el yachai. Entonces, dentro de un símbolo se guardan archivos de enciclopedias y enciclopedias de conocimiento heredadas así por la antigüedad y que utilizan ese símbolo para encriptarlo, por decirlo así, ¿no? Y eso es lo que yo siento que fue introducido de alguna manera en mi sistema. Y poco a poco fue manifestándose, desplegándose, abriéndose a su ritmo, ¿no? Para mí al principio dije, anda, pues esta estrella resulta que sirve para ubicarse en el espacio. Es una brújula. Nos La dice rosa dónde de están los las cosas. vientos, ¿no? Se me ocurre pensar, la rosa de Es, los vientos que tiene esas es la, 8, o tiene 8 puntas tu estrella. es la rosa de los vientos. Sí, Ah, sí, sí, mira. sí. Es Es la que en misma. cuanto Es la dijiste misma. una estrella, digo, ¿qué tipo de estrella será? Cinco, Ujú. y luego ya cuando fuiste hablando, digo, jo, es que esto tiene que tener. Cuando hablabas de los paquetes de información, los símbolos, claro, ahora que tenemos el lenguaje informático quizás lo podemos entender mejor, ¿no? Es decir, un Ujú. símbolo, como en este caso podía ser esa estrella, cuando llegó en ese estado de conciencia en el que tú estabas, en realidad es un código de luz, ¿no? Que llega con un montón de informaciones. En Ujú. realidad no es simplemente un dibujito que de repente Ujú. llegó, ¿no? Sino que es un Ujú. paquete de información donde hay muchísimos bytes de lectura y eso lleva mucho Ujú. tiempo de codificarlo, ¿no? Imagino que a ti te ha llevado Ujú. tiempo poder discernir de qué estamos hablando. Sí, yo ya te digo, todo eso pasó, no sé exactamente si fue el 2005 o 2006, pero pues ahí, ¿no? Uno de esos 2 años. Y tampoco me daba cuenta de que fuera nada especial, ¿no? Solamente es como que era algo que me llamaba la atención y me acompañaba, así. Entonces, bueno, ahí lo estuve, pues, como digo, ¿no? Dibujando tal y cual, y entonces viendo, anda, pues es que resulta que sirve para ubicar, ¿no? En el espacio, no sé cuántos. Y entonces luego la representé, hice un fuego con ella y allí estuve estudiando durante también varios años, así en solitario, encendiendo ese fuego y viendo, y empezaba a representarse una simbología, ¿no? En la que hablaba de 4 tiempos, las 4 edades, de la infancia, la juventud, de los adultos, de los ancianos, y ahí también estaba la edad de los antepasados y la edad de las futuras generaciones, y todos unidos en un solo fuego. Bueno, ahí poco a poco se iban representándose cosas que yo seguía caminando, pues digamos, en solitario, sin ánimo de mucho más, ¿no? Entonces hubo un tiempo en un viaje en el que pasé también unos días en solitario con todo ese fuego encendido en las orillas del Pacífico, en México, y ahí empecé a ver que había una imagen en el cielo muy significativa en la que estaba la Luna y 2 planetas. Y en aquel momento no tenía ni idea de qué era, nunca me había parado a mirar ni cuáles eran los planetas ni nada, ¿no? El caso es que, claro, de día a día todo se iba cambiando, esa imagen. Y entonces me di cuenta de que no solamente era una brújula, sino que además era un observatorio. Y que si podíamos colocarnos en el centro, si traíamos ese mensaje, lo colocábamos en el centro y marcábamos las coordenadas en la relación al movimiento natural de la Tierra, y despertábamos así la observación, podríamos reconocer y conocer el viaje de, de esta nave espacial en la que estamos viajando por el universo, ¿no?
Y bueno, y entonces empecé a ver que así era como antiguamente se había leído. Entonces, a partir de ahí nació que no solamente era una estructura que señalaba el espacio, sino que a la vez hablaba del tiempo. Entonces, no solo era una brújula, sino además era un calendario. Hablaba del movimiento. Bueno, entonces ahí de repente pues empecé a ver cómo esa estrella geométricamente encajaba con la estructura de la chacana, que es la cruz andina, y que guarda la misma, ¿no? Si la ponías encima y luego si cogías la piedra del sol del calendario azteca y lo colocabas encima también coincidía. Y entonces empecé a ver que el calendario celta, que el calendario tibetano, que el calendario chino, que el calendario hindú, que el calendario egipcio, que la rueda astrológica, zodiacal, que las pirámides de Egipto, que las pirámides de Teotihuacán, que las pirámides de Ollantaytambo, que todas estas cosas, si las colocabas unas encima de otras, todas estaban guardando la misma geometría, estaban señalando lo mismo, estaban en alineación con el movimiento, ¿no? Pues aquí hay más, bueno, pues así más profundidad de estudio, ¿no? Y bueno, sigo. Bueno, es que me encanta, a medida que voy escuchando voy entrando, ¿no? En todo lo que vas desplegando Ujú, y pienso en, bueno, fíjate que en esta cumbre, en lo que es la entradilla de cada entrevista, yo digo que lo que pretendo es transmitir información que no se alcanza a compartir en los colegios, ¿no? ujú, Y todo esto que traes forma parte, ¿no? de todo lo que está escrito en muchos símbolos que incluso llevamos. Hablas de la chacana y muchas mujeres o personas, hombres también, llevan colgantes, ¿no? Con la chacana o las pirámides, que quién no tiene una representación o por lo menos en algún momento las ha visto, pero el sentimiento, no, la información profunda que tienen, esto que tú has hecho de ir superponiendo esos símbolos o esos calendarios y ver que todos están de algún modo sintetizando lo mismo, a mí me expande, ¿no? Me apasiona y digo, quiero conocer más. Y de todo este recorrido que tú has hecho, hay algo que quiero rescatar también, que tiene que ver con esos tiempos de silencio, de quietud, de conexión con los elementos que has tenido, ¿no? Y eso ha ido aflorando una información, porque además del estudio que puedes hacer, que todos tenemos acceso, incluso ahora cuando está internet, que hay tanta información, tantos estamos grabando cosas, se pueden leer, pero hay parte de esa comprensión que no surge de ver un vídeo o de leer un texto, sino que surge de ese espacio de quietud, de implorar por comprender esto, ¿no? Cuando surge esa comprensión, he leído y ahora encajé esto y esto y lo puse todo junto y comprendí, ¿no? Y eso es muy interesante, ese camino, porque también he tenido experiencias de estas en las que pude decodificar e integrar, convertir en sabiduría esa información cuando me quedé quieta, estuve frente a un fuego o me fui al mar y estuve tiempo en conexión con los elementos, ¿no? Ese espíritu que de verdad se despliega entre nosotros cuando nos rendimos y estamos en quietud y en receptividad, ¿no? Que no todo es acción, que no todo, que no todo es hablar, hablar, hacer, que es un poco a donde nos empuja este tiempo, esta sociedad, y lo grande que es cuando conseguimos parar, hacer ese stop en nuestras vidas, entregarnos a la conexión con los elementos y la magia que empieza a aflorar, ¿no? Ahí. Fíjate todo el recorrido que tú nos estás compartiendo, que te agradezco un montón, este abrir tu corazón y tu experiencia en un lugar como este, que sé que todavía algunos tenemos un poco de reticencias a hacerlo, pero creo que puede inspirar a muchas personas, ¿no? A que cuando hay tiempos en que la vida te vacía de cosas, aprovéchalo para encender un fuego, para estar en silencio. Si no tienes lugar para hacer fuego, una vela, no lo sé.
estate en contacto con los elementos y permite que esto llegue, ¿no? Porque esto que tú cuentas es algo que todos podemos experimentar. Sí, para mí es algo básico y fundamental dentro de cualquier camino, ¿no? Dentro de cualquier tradición. Una de las puertas de entrada es la puerta del silencio. Mm, Así, y la práctica del silencio, en realidad. No es entrar una vez al silencio, sino la educación, el adiestramiento, ¿no? De poder llevarnos a ese espacio en el que la mente pueda, pues, seguir su curso, pero que no cuente con nuestra atención, ¿no? y, y sí, y ahí, bueno, yo entiendo que todo esto, así presento, ¿no? Cuando presentamos los talleres, que yo no tengo ningún título, yo no he estudiado en ninguna escuela, no me he leído ningún libro de astrología, ¿no? Ni todas esas cosas son frutos que han ido llegando y luego y así, ¿no? Luego ya pues he ido viendo, he ido mirando, pero no demasiado, ¿no? mm, Entonces, bueno, así es un poco en lo que andamos, ¿no? Y todo eso me llevó, digamos, a seguir observando, ¿no? Mm, Asombrándome. La verdad es que fue un tiempo de asombro, ¿no? De estar mirando y decir, ¡hala! Como estar descubriendo, como ir abriendo paquetes, ¿no? Yo, ¡hala! ¿No? Así. Y bueno, y viviéndolo bastante en solitario, sí, en quien está al lado, ¿no? mm, Y luego, en un momento dado, también me encontré con los pueblos de los Queros, que son uno de los pueblos, de los últimos pueblos detectados así en la humanidad, desde los años 50, en las alturas de los Andes, que estuvieron ahí refugiados durante toda la invasión de la antigua España y todo esto, ¿no? Y ahí guardaron el conocimiento y después recibieron estas señales de las que estuvimos hablando al principio, como diciendo es tiempo de bajar a recordar a la humanidad lo que se le ha olvidado. No vinimos a refugiarnos para sobrevivir, sino para custodiar el conocimiento y no estamos bajando a pediros ayuda, sino venimos a traer la ayuda, así a todo lo que está olvidado. Venimos a traer el recuerdo. Entonces, en un encuentro con ellos conocí algunos conceptos, como el concepto del universo propio o la mesa andina, y, y bueno, ellos es como algo que representa, es el mundo de la magia, son pueblos que viven en la magia, en su cotidianidad, forma parte de su cultura, ¿no? Entonces, la magia, una de las cosas, uno de sus fundamentos es la representación de la realidad a través de un espacio simbólico que se declara lugar de creación, ¿no? Entonces, una mesa lo que hace es desplegar mi universo y esto representa mi vida y yo muevo a través del lenguaje simbólico, muevo fichas para mover la estructura de los cuerpos psíquicos, la estructura de los cuerpos energéticos y todo eso, los automatismos y todo el mundo concreto a la vez que muevo estructura o información dentro de los campos colectivos, ¿no? Entonces, cuando estuve ahí con ellos, dije, hostia, pues resulta que esta estrella no solo es esa historia, sino que también es un universo propio, es un altar, una referencia, una representación. Y entonces, en esos días, yo le llamo eso que nos habla, ¿vale? Eso que nos habla me dijo que el tiempo del estudio en solitario había sido concluido, había sido terminado, y que para poder continuar se necesitaba abrirlo a un estudio colectivo. Entonces, bueno, pues yo así lo primero que dije, pues no sé si esto le puede interesar a alguien, pero pues bueno, vamos a compartirlo, ¿no? Y entonces pues mandé así como una primera comunicación, así pues a mis cercanos, diciendo, aquí está esto, vamos a hablar sobre el calendario natural y todas estas cosas. Y bueno, y ahí pues hicimos un primer taller, una primera enseñanza, me parece que hace ya 4 primaveras, 3 o 4 primaveras. Y bueno, fuimos un pequeño grupo, empezamos 3, luego hice uno en cada estación y entonces empezó como cuando yo estaba compartiendo todo esto, en el momento en el que yo bajé, por decirlo así, el escenario, en el momento en el que yo construí mi propia mesa, que se llama la Mesa del Tiempo, si quieres luego hablamos de ella, eh, ahí empezó a bajar en torrente
así los archivos del conocimiento de los movimientos del Sol, de la Luna, las estrellas y luego algunas otras cosas, ¿no? Así que tienen que ver así como la escenificación. Bueno, empezó como a manifestarse en el momento en el que yo le di un lugar donde se pudiera representar. Y ahí empezó a crecer mucho el contenido, así a compartir. Y, y bueno, entonces durante ese año vi que lo que estábamos bajando, por decirlo así, es un mapa del tiempo. Entonces, por un lado, nació todo este proyecto de compartir una instrucción, una enseñanza y crear una escuela. Y por otro lado, también vimos que se desvelaba, por decir así, o sí, se descodificaba los códigos de la naturaleza del tiempo a través de la representación del calendario, que es el calendario que está aquí, ¿no? Que, y ahí vi como que había un mensaje que nos corresponde. Cuando, por lo que decías antes, ¿no? Así de que no se cuentan las escuelas, ¿no? Yo cuando estoy en los cursos y estoy contando algunas de las cosas, como la rueda del tiempo o el movimiento de la naturaleza, de esta tierra, de la luna, del sol, ¿no? Cosas que realmente considero tan básicas y que corresponden a la sabiduría popular y que han quedado ocultas de manera que el calendario ha sido sustituido por un paquete de conceptos cuadriculados que desconectan, o sea, que crean la realidad del tiempo fuera de la naturaleza del tiempo, pues vimos que teníamos que crear, y bueno, así bajó, ¿no? Así esta imagen, esta idea del tiempo, eh, que se ajusta, digamos, a la naturaleza del tiempo, ¿no? Así. Entonces, por un lado, está este proyecto de abrir esta escuela, quien está dentro de un camino de búsqueda o de crecimiento personal o de, ¿no? de aprender una forma de vivir. Y por otro lado, abriendo esto a través de las redes del mercado, ya así abiertas a todo el público, donde ya yo digo que es laico, ¿no? No tiene información extra más que objetiva, es pura astronomía, ¿no? ¿Dónde está la posición y el movimiento de las cosas? Y esto es la naturaleza del tiempo. Entonces, esto sí que lo hemos sentido que, bueno, que todo este calendario en el que estamos viviendo, gregoriano, pues ya hemos visto que sea por lo que sea, si fue intencionado o no, que tiene toda la pinta, pero lo que sea es como que ha creado una estructura del tiempo en el que toda la humanidad queda hechizada, por decirlo así, dentro de esta estructura del tiempo que nosotros decimos que el tiempo, la idea del tiempo, es el molde que la mente tiene para construir la realidad. Es en el que se asienta, es el molde en el que se asienta, como por ejemplo quedar hoy a esta hora en este lugar, hace que todo se movilice para que ahora estemos aquí, ¿no? Entonces ese molde ha salido de un molde de la naturaleza, es un molde aparte y construimos una forma de vida, es decir, es una parte de la magia, ¿no? Donde la magia es la construcción de realidad, ¿no? Entonces ese molde estamos construyendo una forma de vida paralela, mientras que los acontecimientos y las señales naturales de fuerza y de poder sobre la Tierra, que celebra todo lo demás, los árboles, las plantas, los espíritus, nuestros propios cuerpos, ¿no? Todos pasan desapercibidos dentro de este molde y nosotros colocamos señales que están aparte de puntos de origen, puntos de destino, como festividades, fines de año, ¿no? Citas así de nuestra agenda que no se corresponden ni con el Sol ni con la Luna, están fuera de su lugar, ¿no? Entonces por ahí nació este proyecto del calendario cósmico, para abrirlo a quien tenga oídos y quien quiera oír, y paralelamente estamos llevando este proyecto de escuela, de transmisión del conocimiento, que vemos es como una vez tenemos bajado lo que es el mapa del tiempo, el tiempo es la relación que existe físicamente hablando, digamos dentro de la ecuación física, el tiempo es la relación que existe entre el espacio y el movimiento. Entonces, un mapa del tiempo o un calendario contiene dos principios. Una representación del espacio, que eso es a través de un mapa, de unas coordenadas, y luego una representación del movimiento, en la posición del Sol, de la Tierra y de la Luna, en este caso, es el tiempo básico de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, cuando ya tuvimos ese mapa del tiempo bajado, dijimos, vale, ya tenemos el mapa, ahora falta el camino. ¿Cómo le andamos? Y ahí nació la rueda del tiempo. Entonces, por presentar así el proyecto que en estos momentos estamos,
el primer año todavía no llegó este nombre, tardó un poquito más, en el que se construyó también un código, que es poner un nombre como un vehículo donde poder estructurar el conocimiento. Y ahí nació el nombre de Escuela del Tiempo. Entonces, Escuela del Tiempo presenta una estructura que, por un lado, tiene lo que llamamos el capítulo 0, que es el taller de la Mesa del Tiempo. La Mesa del Tiempo es la que enseña este mapa del espacio, este mapa del movimiento, y enseña, bueno, pues así, una parte de posición y movimiento, que es la parte que se llama la astronomía, básico todo, ¿eh? Otra parte de la influencia de la posición y el movimiento, que es la parte de la astrología, donde compartimos los fundamentos en los que la astrología se sustenta. Y la tercera es cómo se utiliza, o la parte iniciática, la parte de la creación, o de cómo vivir nuestra vida, diseñar nuestra vida utilizando las herramientas iniciáticas, que es la astrosofía. Entonces, como que esos 3 pilares es lo que presentaría la Mesa del Tiempo. Y luego, a toda la gente que ha hecho este primer capítulo, el capítulo 0, se abre una formación que dura 3 años. El primer año se llama El Caminante del Tiempo, que es donde se estudia pues, toda la rueda del año, y en esa rueda lo que hacemos es una enseñanza de lo que sería la enseñanza original de las tradiciones, ¿no? O sea, las tradiciones se construyen, primero, digamos, identifican las señales del tiempo. Por eso todos los calendarios marcan las mismas geometrías, porque hay un centro y de ese centro se reconoce un punto de máximo luz, un punto de máxima oscuridad, 2 puntos de equilibrio, los puntos centrales de cada una de las estaciones, y luego los puntos de origen y destino de ciclos de apertura y cierre del movimiento lunar, y ya si quieres, pues ir avanzando y los ciclos planetarios y todas esas otras cosas, ¿no? Todo eso está marcando historias en la naturaleza. Está abriendo y está cerrando, está abriendo, creciendo, llegando a una cúspide, descendiendo y bajando, ¿no? Entonces, igual que el día, Historias, ¿no? perdona, historias que están teniendo una influencia sobre nosotros, porque en todo esto que cuentas, el epicentro, como dijiste en algún momento, el centro, si yo me posiciono en el centro de esa estrella que viste inicialmente, en definitiva todo eso tiene una relación conmigo, con mi estar en este lugar, de ubicarme en el espacio y en el tiempo, al fin y al cabo poder darme cuenta para qué y cómo convivir y lidiar con todo eso que está sucediendo alrededor mío, ¿no? Me gustó cuando hablabas del calendario gregoriano, cuando decías que induce un hechizo. En realidad estamos totalmente dormidos en relación a lo que está pasando alrededor. Evidentemente, eso está ahí para mantenernos alejados de una naturaleza que está teniendo una influencia, como dijiste, en mi cuerpo, y yo no la estoy percibiendo. ¿Por qué? Porque estoy con mi mente hechizada por una serie por un espacio cuadriculado, que no hay nada cuadriculado en la naturaleza, más que el calendario gregoriano. Y bueno, pero que también se alimenta, ¿no? Porque se está alimentando por esos puntos para tratar de sostenerse, porque si no, ¿de dónde salieron fiestas? ¿De dónde salieron? Pues de eventos que son reales. Estamos descubriendo que tienen su origen auténtico, pero no están organizados de una manera verdadera. Ahí está la hipnosis colectiva en la que estamos sumergidos, ¿no? Qué bonito poder ir despertando. Perdona que te he cortado, que estaba en No, medio de no, la... muchas gracias. Pero me ha gustado, ¿no? El poder meterme dentro de todo este desarrollo que estabas haciendo, sí. Sí, de hecho por ahí va, por lo que estás contando, ¿no? O sea, Caminante del Sol, bueno, esta formación que dura 3 años se llama Caminante del Tiempo y tiene esa parte, el capítulo 0, que es la Mesa del Tiempo, el primer año, primer nivel es Caminante del Sol, segundo se llama Caminante de la Luna, tercero se llama Caminante sin Tiempo. Entonces, Caminante del Sol habla, aunque se utiliza el recorrido solar, digamos, de la Tierra alrededor del Sol, de la traslación del ciclo del año, es una manera de abrir el espectro arquetípico que tiene el fractal del tiempo. Me explico. Jugando al origen que existe desde el nacimiento del año en el solsticio de invierno, el día más corto, y cómo ese día va creciendo, llega a su centro, llega a su tope,
vuelve a decrecer y vuelve al mismo punto de origen, una octava superior o un año después, ¿no? Ahí van pasando muchas cosas. Entonces, utilizamos ese ciclo para estudiar. Nosotros lo estamos transmitiendo a través de un espectro arquetípico que estamos creando, se llama el tarot del tiempo. Y entonces eso nos está hablando desde del origen y final del tiempo, ¿no? O sea, de todo lo que cambia. Esas cartas del tarot tiene 8 cartas principales, que son las 8 posiciones del Sol, las 8 festividades del Sol, que esas 8 festividades están señaladas en esos calendarios originarios que hemos visto, ¿no? Y como dices, nosotros, el calendario gregoriano está construido sobre ello. Lo que pasa es que nadie nos lo ha explicado. Las señales de celebración han salido de su punto de inflexión, es decir, su momento de poder pasa desapercibido como un martes cualquiera, y en cambio celebramos otro punto de origen, por ejemplo, el fin de año, 11 días después de que realmente el fin de año o el principio del año ya se ha originado. Entonces es como querer ir a recibir la sadhana de yoga, de recoger la fuerza al nacimiento del sol, pero lo hago a las 10 porque mi reloj dice que a las 10 empieza el día. Entonces recogeré la energía de las 10, pero ya me habré perdido ese despertar al que toda la naturaleza va a prestar atención, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Jugando al despiste, te lo digo, pero te lo escondo. Y además te despisto, te lo pongo desfasado para que nunca puedas encontrarlo y bueno, pues sea la rueda del hámster, ¿no? En el que estamos metidos. Al final eso ha construido una realidad, ha construido nuestra Sí, vida sí. tal como la vivimos ahora en esta sociedad, totalmente desconectada, enferma y despistada que nunca llega a ningún lado, ¿no? Sí, sí, o sea, conseguido está. Es el calendario oficial planetario de la humanidad, ¿no? Es el que rige la dinámica, la que marca puntos de origen y destino, de lunes a domingo. El domingo vuelve a empezar, el otro domingo vuelve a empezar, el otro domingo, la que dice cuándo es fin de año, la que dice, no, pero no nos está diciendo ni dónde está la luna, ni dónde está el sol, ni estamos caminando con todos esos puntos de origen y de destino naturales. Y ahí Entonces, estamos, perdidos y y ahí estamos. desorientados. Y ahí estamos. Y podemos crear una realidad muy grande dentro de ese molde, pero nos está pasando desapercibida. Entonces, el hecho de traer este calendario, ¿no? Lo que está haciendo es, yo lo que hago es como en mi mente, la parte que tiene el departamento de la palabra oficial, he quitado el calendario gregoriano y he cogido el calendario natural y lo he puesto como calendario oficial. Y es el que me va a marcar mis puntos de origen y destino, donde yo voy a diseñar caminos, apertura y cierre, ¿no? Y el calendario gregoriano lo voy a seguir teniendo en cuenta porque quiero saber cuándo abren o cierran la tienda o cuándo hay que ir al cole o no, o todas esas cosas, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera el hecho de haber modificado la oficialidad del tiempo dentro de mí, mi realidad es otra, ¿no? Bueno, Y me bueno, ese encanta es que el traigas calendario. esto, perdona, me encanta que traigas esto porque esto de algún modo está sosteniendo cuando decíamos somos los creadores de nuestra realidad y estamos encontrando cuáles son esos puntales por los que podemos crear esa realidad. Hace un tiempo, cuando yo lo empecé a escuchar, decía, ay, sí, sí, me lo creo, pero ¿cómo lo hago? Pues ahora está llegando el cómo, ¿no? Y eso es fantástico, que podamos encontrar cómo hacerlo, ¿no? Ahí estamos. Nosotros nos sentimos en o sea, esta manera de presentar esta escuela, la verdad que no hay otra que decir como un centro de investigación en el que, digamos que si yo tengo un papel aquí, es el papel de crear el espacio para que se pueda dar y para que se reúna el conocimiento y el talento de todos los que llegamos, ¿no? Y entre todos construimos un cuerpo nuevo y, bueno, pues así eh, y explorando, ¿no? Ya te digo, sí, investigando. Bueno, me gustaría como cerrar ahí de lo que habla ¿no? El caminante del sol, que estaba diciendo que se utiliza como fractal, ¿no? Aunque utilizamos la rueda del año completa, nos habla de todos los ciclos. Nos puede hablar del ciclo de un día, nos puede hablar de un ciclo lunar, nos puede hablar de un ciclo del año, nos puede hablar de un ciclo de una vida humana, nos habla de un ciclo de una humanidad, una gran cuenta, ¿no? Hace un año platónico.
¿no? O todas estas cosas, ¿no? Y nos lo estamos explicando a través de este tarot, que lo que tiene el tarot lo que hace es una representación arquetípica que se coloca dentro de esta geometría y que nos habla pues del fenómeno de la vida, ¿no? El fenómeno de las formas. Entonces, brevemente, ¿no? Para hablar de este tarot, por decirlo así, lo que hay es es un juego es a través de cartas, ¿no? Entonces hay una carta que es central y luego hay una carta en cada una, hay 8 cartas, ¿no? Una carta en cada una de las puntas de las 8 puntas de la estrella. Y cada carta de una punta de estrella, que le llamamos cartas fase, abre otras 3 cartas que le acompañan a esa fase, ¿no? Entonces, esas 3 más la carta fase son 4, multiplicado por 8 son 32 cartas, más una carta que es central, que hace la carta 33, ¿no? Entonces, la carta central es una carta que no tiene nombre, que no tiene número y que no tiene nada adentro. Aunque le llamamos la carta blanca, no es su nombre realmente, es una manera para nosotros identificarla, pero de lo que nos habla es del espacio que tienes ahí en el centro de la chacana, ¿no? El espacio del vacío, el lugar, el espacio. Es el espacio que no tiene forma, que no tiene tamaño, que no tiene edad, que no tiene mutabilidad, que nunca cambia, es permanente, que no tiene nacimiento, que no tiene muerte. Simplemente existe, todo está contenido dentro de ese espacio y cualquier forma está llena de ese espacio. Y no tiene frontera, no hay dos. Por decirlo así, esa es la carta principal, o no sé cómo decirlo, ¿no? Es la carta que habla de ese principio. En cambio, las otras 32 cartas nos hablan de todo lo contrario, nos hablan de las formas, de lo que nunca permanece, de lo que siempre cambia, de lo que siempre nace y lo que siempre muere, de lo que siempre está mutando. Entonces, esas 8 posiciones del Sol serían los que en las festividades, toda la rueda astrológica está ahí, la rueda celta, todo eso está dentro de esas 8 posiciones. Y por decirlo de alguna manera, a nosotros, si empezáramos en el solsticio de invierno, el lenguaje cristiano lo adaptó, digamos así, del lenguaje astrológico, del lenguaje pagano, del conocimiento antiguo, y le creó un lenguaje propio ¿no? del cristianismo. Entonces, estas 8 festividades a día de hoy serían solsticio de invierno, bueno, son los 4 cambios de estación, ¿no? Solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño y las mitades de las estaciones. Esos son los 8. A día de hoy sería Navidad, solsticio de invierno, Candelaria, el centro del invierno. Cuando amanece el año, digamos que hay más horas de sol que de noche, ese es el amanecer del año, ese es el día del sol es el día del Padre y es donde está colocado San José. Luego está en el centro de la primavera las flores de mayo, luego está en el solsticio de verano San Juan, que es el que abre, es un signo de aguas, el que abre al signo de cáncer. Luego está en el centro del verano San Lorenzo, que es uno de los nombres o santos del sol. Luego está en el equinoccio de otoño San Miguel, que es el que abre Libra, es otro momento de equilibrio entre el día y la noche, pero es la puesta del sol del año, ¿no? Es el anochecer. Y ahí entra Libra y se coloca San Miguel, que San Miguel también tiene una balanza y la espada de la justicia. Así, y en el centro del otoño, que es cuando todo perece, es donde están colocados los difuntos. Entonces, ahí nosotros como lo hemos representado es como decimos, ¿no? Primero tenemos el mapa, que nos marca la señalización de lo que es objetivamente, ¿no? Posición y movimiento, astronómicamente hablando. Y luego lo que se hizo es las tradiciones colocaron esas señales de la naturaleza a través de festividades, rituales, celebraciones, que lo que hacen es marcar un camino que está hilado, que tiene una continuidad de las unas cosas con las otras. A día de hoy nosotros celebramos la Semana Santa, pero no sabemos que la Semana Santa nadie nos ha dicho que tiene que ver con el origen, con la propia Navidad, ¿no? Entonces, nosotros
lo que hemos hecho es como reescribir, por decirlo así, bajo un mito universal, que sería el mito de la semilla, y cómo la semilla se evoluciona hasta morir reproduciendo o multiplicando sus semillas, ¿no? Es algo que sucede en la naturaleza. Y entonces hemos colocado la semilla, esas 8 cartas fase, son las semillas en el solsticio de invierno, luego esa semilla germina en la mitad del invierno y luego brota en el principio de la primavera. Florece en el centro de la primavera, luego fructifica, las flores fecundas, luego crecen ese árbol, crecen todos sus frutos y luego maduran y es la cosecha. Y después todo eso muere, que es la fiesta de difuntos, es como todo ese árbol cae, muere y riega de nuevo semillas y vuelve a empezar, ¿no? Entonces, bueno, pues así, por ejemplo, a cada una de esas, por ejemplo, la carta fase, el origen de la semilla, le acompañan 3 cartas. Una se llama la herencia, que viene a ser el código genético o la historia que la crea, su papá, su mamá, sus 2 abuelos y 2 abuelas, sus 4 abuelos y 4 o sea, 4 bisabuelos, 4 bisabuelas, y así como el orden del programa natural, pero que esa semilla también tiene en el centro un espacio en blanco, una parte sin programar, ¿no? Otra carta se llama el propósito y la otra la estrategia. Y bueno, así es como, eso es lo que estamos enseñando, digamos, en lo que sería la rueda del año, y a la vez vamos contando lo que está pasando en las insignias, ¿no? Por ejemplo, en la Navidad hay algunas simbologías, una de ellas es el nacimiento, un pesebre, es como una cueva que representa también, o podemos representarla como un útero, en la que tiene el código genético, el triángulo de la creación, a una madre, a un padre y a un hijo o una hija, en este caso representado por las figuras de María, de José y de Jesús, por las santas figuras de esta familia, de la Sagrada Familia, ¿no? Pero al final es el origen de todos nosotros. O también otra de las insignias es el árbol de Navidad, que vuelve a ser un triángulo, que vuelve a tener el código genético, que es el árbol de la vida, donde está la última generación, papá y mamá, los 4 abuelos, los 8 bisabuelos, y así. Entonces, pues así un poco estamos como leyendo y descodificando en la simbología, porque la sabiduría la han guardado en símbolos en vez del lenguaje, porque el lenguaje muta muy rápido, pero la simbología es perenne, ¿no? Permanece. Y Bueno, bueno, apasionante, apasionante porque además cuando a medida que iba conociendo vuestro recorrido, me sentía muy identificada porque, bueno, de alguna manera también desde esta propuesta que yo también vengo caminando desde hace 2 años, ha ido ahí paralelamente, ¿no? También he hecho mi caminito del sol, haciendo pues el reconocimiento de los equinoccios y los solsticios y luego el camino de la luna, ¿no? Haciendo esto empieza, acaba dentro de 6 meses, pero dentro de 15 días hay una celebración, hay ahí un montón de información que va llegando y bueno, y es verdad lo que tú decías, que el tiempo empieza, se desarrolla y acaba, ¿no? Eso a mí me ordenó muchísimo, cuando yo de verdad pude encontrar, bueno, en mi caso quien se acercó fue también una mujer medicina del fuego de Tachilatlan y el que ella llegara aquí a España era un punto de referencia para mí. Y ese punto de referencia, que fue ese punto de anclaje, que era cada verano, desde hace unos años, ordenaba todo, ¿no? Llegaba y digo, ah, mira, estoy haciendo revisión, aquí está pasando algo, pero ¿y qué es que? Mira cuánto avancé. O sea, al tener ese punto de referencia que estaba fuera del calendario gregoriano, que el calendario gregoriano no sea más que pues mantenerme en la ruedita del hámster, pero ese hito, esa búsqueda, ese subir a la montaña, ese estar en ese tiempo de silencio, es el que me daba ese punto de referencia en donde yo podía hacer mi revisión, podía organizar mi año, podía ponerme fue la primera vez que dije, ah, pues a partir de aquí, ¿no? Si no, nunca hay una referencia, nunca hay un comienzo. Fíjate cuánta sabiduría esa gente que caminó antes y que codificó esta información, esa simbología, qué diferente es la vida, ¿no? Cómo cambia, por lo menos yo lo experimenté así. Estaba sumergida en la ruedita del hámster en mi calendario gregoriano, donde nunca llegaba a ninguna parte, donde hiciera lo que hiciera, no era más que a más, nunca era suficiente, y sin embargo el tener una sintonización con esto que estás contando cambia la vida, ¿no?
cambia Mm, totalmente la vida. Esa conexión con la mm, naturaleza, por eso es un llamado a mira lo que está pasando alrededor tuyo cada vez que llega una estación, porque está pasando dentro de ti, ¿no? Y vive mm, la vida de una manera diferente, todo cambia. mm. Sí, sí. Y Mm, diséñala, ¿no? O sea, diséñalo y apoyándonos en lo que ya nos dejaron hecho, ¿no? O sea, para, como decíamos, ¿no? Para nosotros un punto crucial, el que abre el año, es el solsticio de invierno, que es esa Navidad, y la Navidad pues tiene, aparte de esas insignias, el nacimiento del árbol de familia, tiene una cita en el año, es la cita del origen, es el principio mm, de la vida, y por eso en la agenda está la reunión de la familia, que es el punto mm, de origen de donde nosotros hemos empezado a vivir, y ahí es donde está el meollo también de nuestra historia, ahí están las grandes heridas, los grandes dolores, mm, que si supiéramos vivir la Navidad como fue diseñada, supiéramos guardar silencio, supiéramos darnos palabra, por ejemplo, en la mesa de Nochebuena, en vez de solamente vino y, ¿no? y jaleo, ¿no? Y el discurso del rey en el... ¿no? Si supiéramos tomarnos un momento para decir cómo estamos y que todos podamos ser escuchados y que todos podamos ser pronunciados y decir también cuál es el propósito de nuestro año, que tuviéramos eso en nuestra cultura, ¿no? La reflexión de qué hacemos en este sol que se levanta, para qué vamos a dedicar este nuevo año. mm, Y entonces se marcaría el camino. O sea, todo lo mm, demás, ahí luego toda la parte de la Candelaria, esto es un viaje al mundo inconsciente, es, el mundo, es cuando abrimos las puertas de Imbolc, que es como se llama en la tradición celta, es como el viaje a Hualuju Pacha, como le llaman en los Andes, ¿no? Es el viaje a lo que está oculto, que es al mundo de las creencias y de las señales inconscientes que realmente están operando y construyendo nuestro consciente. También a la vez desde ahí abajo bajar, como de la carta del propósito, aquello que estamos queriendo del mundo de las posibilidades, del mundo superior o del Hanaj Pacha. Así, bajar esas nuevas imágenes para implantar dentro de nuestro inconsciente, de nuestro campo de operaciones. Y luego llegamos al centro de la primavera, y en el centro de la primavera hiciéramos un rito de purificación, la falla. Aquí en Valencia se celebran las fallas, que es lo que quema lo que no funciona, es los patrones, es el fallo, es lo que quema el fallo, mm, ¿no? Entonces así también está dentro de todo eso el camino del carnaval. El carnaval es una escuela de psicología que si la supiéramos vivir y supiéramos lo que es estar dentro de una máscara con intención y escribiendo dentro de la máscara lo que hay escrito dentro de nosotros, ¿no? Y meternos luego dentro de ese mundo y dejar el otro y dejar un espacio para que, como decimos en el carnaval, es el momento en el que nos quitamos las máscaras, ¿no? Si dejáramos ese espacio dentro de la vida y que está hilado, digamos, con ese primer propósito, ese carnaval, ese viaje inconsciente, esa purificación, luego en las flores de mayo se trabaja la fecundidad, la fertilidad, la asociación o la relación con el otro. Es como un proceso de génesis en el que desde el solsticio de invierno es esa parte es de Génesis, luego la construcción del yo, del uno, luego cómo el uno se encuentra con el otro y empieza la relación del dos, y ahí dentro de, cuando estamos en el proceso de creación, estamos escribiendo acuerdos internos, y luego esos acuerdos internos, yo salgo, tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, y empezamos a entrar en otro nivel que es escribir acuerdos externos, contratos, alianzas, ¿no? Y a partir de ahí nacen frutos, que sería el solsticio de verano, y entramos dentro del espacio del 3. Pasamos del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, y en el 3 ya formamos parte del sistema, cuando en el solsticio de invierno, que es el que está enfrente, éramos el fruto de esa asociación de esos dos, ahora somos el padre o la madre de eso que estamos creando. Y ahí ocupamos el lugar de los adultos, el lugar de la responsabilidad, que va creciendo y entra la conciencia de tribu, la conciencia de familia, la conciencia de nación, la conciencia de humanidad. Se va como ampliando la conciencia así hasta llegar también a la puerta de los ancianos en el equinoccio de otoño, que es la cosecha. La cosecha significa la cosa hecha, ¿no? Es todo el camino recorrido en el que podemos estar mirando. Es la vista atrás, es la recapitulación, por eso hay una balanza también, pues está Miguel ahí como trayendo la justicia para mirar el recorrido y ver las faltas de valor que pueden haber en la vida, tanto expresadas como recibidas, para poner en balance porque el proyecto que queda por delante es la muerte. mm, Entonces, como llegar al camino de la muerte llegando en paz, ¿no? Y poder entregar y luego vivir esa parte
del final del año, dejando un testamento escrito, dejando un registro de las cosas que están a mi cargo, darles una dirección y hacer una carta de despedida a la vida y traer la consciencia a la muerte. Y eso es un poco el recorrido que si viviéramos cada año ese proceso, es como un mantra, ¿no? Es un mantra que va tomando cada vez una dimensión más superior y lo que está llevándonos a un espacio que es ese espacio central de la mesa que hablabas tú. Nosotros le llamamos el Nikanashkan y ese es el tercer nivel de la escuela. Del segundo no hemos hablado mucho, que era el caminante de la luna, que es el que estudia el ciclo lunar y nos presenta el lenguaje astrológico. A través de, estamos asociados con una escuela de astrología que nos enseña. Y ese tercer año se llama Caminante sin Tiempo, que lo que sirve es que todo esto, todo este juego de las formas, toda esta teatralización de la vida, así en la que nosotros somos quienes colocamos el sentido y el significado de los actos que estamos haciendo, al final tiene un objetivo que es llevarnos a un espacio donde no hay más que presente. Y somos conscientes que esa idea de pasado, que esa idea de futuro, solamente forma parte de un imaginario que opera en este presente. Ese centro nosotros le llamamos, es en el idioma náhuatl, significa, se dice Nikanashkan. Nikanashkan son dos palabras que aunamos en una. Nikan significa aquí y aquí significa centro. Es decir, este lugar que yo ocupo, antes tú lo explicabas un poquito así, ¿no? Este lugar que yo ocupo, este centro, que es un imaginario también, que es un centro que no es tangible, no se puede medir, ¿no? Pero jugamos a una imagen y la reconocemos como centro. Y este centro está envuelto en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás y a los lados, del infinito. Me vaya donde me vaya, estoy en el centro del espacio, en el centro del infinito. Y luego, tanto a lo grande como si voy hacia lo pequeño. También me encuentro otra vez en el infinito. O sea, la estrella tiene flechas en doble dirección. Y luego está la palabra Ashkan, que Ashkan significa ahora, literalmente. Y ahora significa, es como que si yo miro este punto en el imaginario del tiempo y miro en lo que sería la línea imaginaria del pasado, me encontraría con lo no nacido, con la eternidad, con el sin principio. Y desde la eternidad llega pasando cosas hasta este momento y si miramos en el imaginario del futuro, volvemos a encontrar la eternidad. Y da igual el tiempo que pase, que estamos en la mitad, en el centro de la eternidad. Por tanto, Nikanashkan significa centro del espacio y centro de la eternidad. Entonces, eso es lo que está en el centro de la mesa del tiempo y todo lo demás es un juego de las formas que van cambiando, pero hay algo que nunca muta. Esa es, de alguna manera, la causa, el propósito central, es el reconocimiento de la naturaleza de nuestro ser. Esa es la consigna, ¿no? Y es muy bello a medida que vas haciendo este recorrido, que de alguna manera, si te das cuenta, desde que hemos empezado estamos haciendo ese recorrido una y otra vez, ¿no? Que es como la vida misma se va desarrollando. Sin embargo, cada vez es diferente porque estamos integrando nuestra creación, ¿no? Es que los vas desplegando desde diferentes niveles, desde diferentes lenguajes, con diferente simbología. Y ahí está, yo creo, la belleza de esta experiencia como seres humanos que somos multidimensionales, donde, bueno, esto que en algún momento Argüelles rescató, ¿no? El tiempo es arte, cómo de verdad podemos vivir nuestra vida desde esa realidad de creadores que somos. Cuando nos hizo Dios a su imagen y semejanza, para mí siempre me viene esta realidad de ser dioses creadores, dioses encarnados que estamos creando, ¿no? Nuestra existencia, ciclo tras ciclo, desde bueno, las diferentes realidades que nos tocan vivir y con la información que vamos incorporando de la mejor manera que podemos. Y qué bonito con todo esto que tú estás trayendo, con tu escuela del tiempo, a través de tu mesa del tiempo, igual ahora te pregunto si quieres hablar un poquito sobre ello, cómo podemos construir ese espacio central, ese punto central de ese infinito que somos nosotros, de diferentes maneras. Y eso es nuestra propia creatividad, ¿no? Y a medida que lo vas desplegando también, yo voy encontrando este diseño que yo hice de la escuela para ser humano,
que trae todo esto. Es decir, en la primera propuesta donde, bueno, para mí lo que está manifestándose es la ley del 5, ¿no? Pero siempre, porque el 5 significa que yo estoy en ese punto central, ¿no? Esas 4 direcciones que están en ese punto central como recogiendo, ¿no? Para mantenerme unida bueno, en ese punto de recogimiento que soy. De hecho, yo se lo planteé alguna vez, esto del 4 tiene que ser 5 porque, bueno, tuve una discusión ahí con la maestra. Y no, el 4, vale, bien. Y ahí lo entendí, es que me estoy integrando yo, ¿no? Estoy poniendo ese punto central. Y, bueno, invitando, ¿no?, a las personas que nos escuchan a entender esto de la creatividad, que fíjate el desarrollo que ha hecho tu propia creatividad, la tuya, la del grupo con la que estáis trabajando, y todo lo que habéis desplegado de una simple geometría. Bueno, simple, por llamarlo. Sí, 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 sí. Cuánta información, ¿no? Ahí estaba sumergida. Y qué bonito que lo podamos abrir. Sí, de hecho, nosotros así también en este capítulo 0 que hablamos, ¿no? Que para mí es como crucial, ¿no? Es la puerta así que abre hacia esta escuela, que es esta mesa del tiempo. Yo cuento esta historia, ¿no? Este cuento al final, ¿no? Y comparto lo que hasta el día de hoy pues he podido caminar. Y ahí sí se abre toda una numerología, toda una geometría, ¿no? En la que hablamos de este punto central, ¿no? De la importancia de este Nikanaskan, y abrimos las 4 direcciones del horizonte, también la dirección vertical, ¿no? Del cielo, la dirección de la tierra. Entonces ahí ya hablaríamos de 7 puntos de unión, ahí nace el octaedro, una geometría de la estructura del alma, de los sólidos platónicos. Bueno, se abre una doble pirámide o las 6 pirámides que marcan hacia todas las direcciones, se abre una esfera de cristal, de luz ahí y bueno, compartimos eso y también sobre esa estructura creamos ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo abro esta estructura, la visualizo dentro de mí, abro y la señal que hay atrás nos habla de la memoria, del camino andado, ¿no? Es las huellas del camino, pues las huellas del camino de mis ancestros y de los ancestros de la humanidad, todo lo que ha sido guardado, la memoria, ¿no? Y toda esa memoria está para operar en este presente, en este Nikanaskan. Si miro al mundo de delante, me habla del mundo del porvenir, de lo que nunca ha sido, de lo que no tiene huella, de lo que nadie conoce. Sí, y entonces abro los 2 hemisferios, izquierdo, derecho, y por un lado abro el mundo de las ideas, el mundo de los registros psíquicos, el mundo arquetípico, las ideas, los valores, todo lo que no tiene forma material, de alguna manera, y en el mundo derecho todo lo que tiene estructura y contiene los significados de todas estas cosas, ¿no? El mundo de la materia, el propio cuerpo, la estructura, todo esto. Y luego la conciencia cósmica y la conciencia terrestre de la madre, del padre, y ahí otra vez todo en el centro, ¿no? Cuando hablamos de eso y de alguna manera cómo construimos o diseñamos un mapa también, ¿no? Para nosotros utilizar, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, yo ahora si tengo un propósito, ese propósito siempre está en línea con el propósito central, que es ser, que es reconocer el ser que somos y que nunca vamos a dejar de ser. Darnos cuenta, despertar, la iluminación, eso es el propósito. Pero, pues si tengo el propósito de, oye, pues abrir una charla ahí contigo, pues ahí puedo ver, ¿no? ¿Qué tengo atrás de mí? ¿Qué tengo por delante? ¿Qué ideas quiero traer? ¿O qué arquetipos quiero encarnar? ¿Qué forma le quiero dar? ¿Qué estructura necesito? Y todo eso me ayuda a ordenarme, me ayuda a vivir, en realidad, ¿no? Y lo que hacemos así como en la escuela, al final de contar todo el cuento, lo que haces, tú no te vas con tu mapa, yo no te hago un mapa, o no reproduzco, decidí no reproducir lo que había nacido en mí, sino con lo que te vas es con una hoja en blanco, así, con un espacio, con un lienzo en blanco. Entonces, y que sobre ese lienzo en blanco, que es la naturaleza, a fin de cuentas, tú escribas tu propio mapa, tu propio molde para construir la realidad de tu vida utilizando el molde del tiempo, ¿no? Así. Y así es como lo estamos viendo, ¿no? Para que esa creatividad de la que hablas,
Y yo sí estoy trabajando con este 8, pero oye, a lo mejor tú vas a trabajar con 3 puntos cardinales, con 3 puntos de referencia, o con 5, o vas a ver tu estrella de Venus o bien, tú a saber, ¿no? La Wicca, o de 12, no sé. Ahí yo ni entro ni salgo, ni quiero entrar ni salir, ¿no? Yo solamente voy a compartir eh, lo que yo he caminado. Mm. Bueno, bonito, bonito también poder tener esta oportunidad, ¿no? Cuando vamos rescatando esta información, entonces ahí sí, con toda, con todo el material ordenado, con cada cosa en su lugar, ahí sí puedo ya hacerme soberana, responsable y crear desde el auténtico conocimiento, ese conocimiento que transforma en sabiduría, ahí sí puedo crear la vida que quiero vivir. Y eso es apasionante, creo que estamos viviendo un tiempo apasionante, rescatando toda esta memoria, agradeciendo a estos abuelos y abuelas que caminaron delante, que sostuvieron este conocimiento, que lo guardaron para este tiempo que lo íbamos a necesitar. Eh, la verdad es que yo muchas veces en silencio, en mis tiempos así de descanso, de meditación, les agradezco muchísimo que has nombrado a los queros, pero bueno, han sido muchos en esta cadena de tiempo del irse a dormir o del casi exterminio de esta información auténtica, cómo han sostenido, ¿no? Y honrando sus vidas y honrando Sí. esos pasitos, ¿no? Esa cadena que nunca se rompió y que llegó hasta aquí. Y que además también este despertar que estamos haciendo nosotros, porque por un lado ellos han custodiado y por el otro nosotros venimos con esa predisposición de rescatar también, ¿no? Ujú. Me queda solo una pregunta, pues ya, bueno, nos hemos excedido del tiempo que teníamos, pero es que es tan Ya. apasionante todo esto que ya vamos a ir cerrando, pero solo a ver si me surge esto de que todo lo que estamos contando evidentemente tiene que ver enmarcado dentro de lo que es el hemisferio norte, porque hemos mencionado la rueda celta, has hablado de cómo interpretamos esas fechas y su simbolismo de equinoccios y solsticios y sus medios espacios, pero todo eso está situado dentro del hemisferio norte, porque si miramos el hemisferio sur eso no encaja, tal como lo estamos contando ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Ujú. hemisferio sur? ¿Qué Ujú. tenemos? ¿Cómo encajamos todo esto dentro del hemisferio sur? Ujú. Es lo mismo, en realidad es lo mismo del revés. Pero digamos que el proceso es, lo primero es identificar señales, puntos de inflexión. Es decir, entre ellos, unos importantes es la noche más larga, los 2 puntos de mitad, entre la noche y el día más largo. Entonces, lo que pasa es que en el hemisferio sur está del revés. Cuando aquí estamos en solsticio de invierno, allá es solsticio de verano. Entonces, la naturaleza se comporta de la misma manera, pero del revés. Cuando aquí florece, allá otoña, ¿no? Así, cuando aquí verda, ahí hace estío, verano, ¿no? Entonces, es una vez está encontrado el movimiento natural, es decir, se identifica la astronomía, la posición y el movimiento y el efecto que produce esa posición y ese movimiento en la naturaleza, se escribe un camino. Y escribes el camino, el mismo camino que la semilla germina y todo eso, lo mismo sucede, pero del revés. Entonces, o sea, si aquí ya tenemos una desvirtualización de la tradición, una porque los puntos de inflexión pasan desapercibidos y se modifican por puntos nuevos, y otro porque se ha perdido el hilo de que todo esto es un camino de creación, de proceso evolutivo, en el hemisferio sur además han sido extrapoladas, es decir, las tradiciones del norte se han llevado al sur. Entonces está el pobre de Papá Noel pasando mucha calor eh, para llevar los regalos con el traje que lleva del Polo Norte, Bueno, ¿no? es que mira, me has Entonces, quitado el ejemplo que estaba ya visualizando porque yo nací en el hemisferio sur y claro, yo celebraba la Navidad como es habitual, el calendario dice que tenemos Navidad, que hay que celebrar, pues la celebramos, pero tú no veas lo que es comer, ya al final uno no lo hace, ¿no? Pero
reunirse y hacer comida y con el calor que hace allí. Y no veas, cuando yo ya vine a vivir, ya hace unos años, bastante años que vivo en el hemisferio norte, llegar aquí y poder celebrar la Navidad en invierno, tú no veas qué descanso. Tú no veas que por fin, aquí sí, ahora sí, así sí. Y entonces, ahora cuando tú decías de, claro, hay que reordenar, porque efectivamente estábamos, hemisferio norte y sur están al revés, están complementarios, ¿no? Entonces digo, y justamente a través de la Navidad, hay que cambiar la Navidad. En el hemisferio sur tendríamos que celebrar la Navidad en otro momento del año, en el momento opuesto al que se está celebrando. Fíjate, cambiar todo un hemisferio, la celebración, o sea, tenemos tarea, ¿eh? Por lo menos en el hemisferio sur. Sí, o sea, tenemos que desmontar y remontarlo todo, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad es que, o sea, con el mundo, pues no me lo voy a poner en la espalda, esa tarea, ¿no? No. Pero voy a vivirla yo. Voy a vivirla yo y voy a comunicarla, ¿no? Así, eso es un poco lo que estamos haciendo. Y, y sí, pues tal vez no podemos cambiar, no podemos decirle al mundo, oye, que el calendario gregoriano es una farsa. Es una farsa donde nos estamos todos encarcelando dentro de una idea del tiempo que es falsa o que está desconectada de la naturaleza del tiempo. Pues, pues sí, no podremos, tal vez, ¿no? Así cambiarlo No. entero, pero sí que podemos diseñar esto y llevarlo y de alguna manera hay una parte que llegue donde tenga que llegar, que lo recoja, que no tenga que recoger y que haga lo que tenga que hacer cada quien, ¿no? Con él, Sí. ¿no? Así Pero lo hicieron nuestros abuelos y les salió muy bien, así que seguiremos sus pasos. Y nosotros la verdad es que ya te digo, sí, desde que hemos abierto así este proceso de caminar juntos, esta rueda del sol y esta rueda de la luna, así en familia, y reinventando, recreando un camino en el que el año empieza cuando el año empieza, en el que está en la mitad, ¿no? Así que nos está cambiando la forma de ubicarnos en el tiempo, en la naturaleza, en la vida, ¿no? Bueno, pues yo eso lo agradezco, ¿no? Y a la vez ves pasar a todo lo demás, ¿no? Ves a todo, pero de repente pues nosotros nos vemos un miércoles celebrando la noche de carnaval, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, los demás estarán durmiendo y esperando al día siguiente levantarse a trabajar o ir al cole. Pues adelante, pero nos hemos abierto ese permiso y cuando el molde del tiempo lo modificas, la realidad que creas dentro de él se modifica, o sea, tu vida es otra, ¿no? Eh, bueno, es un como lindo, ejemplo, sí, perdona. ya. Que digo que es un lindo mensaje, ¿verdad? Es un lindo mensaje, un lindo testimonio, porque esto no es un simple mensaje, no es algo que yo estoy teorizando, es algo que bueno, como tú bien dices, se está caminando además en compañía, como es esa familia que tú has ahí nucleado y que estáis avanzando en el recuperar todo este trabajo. Y bueno, y sin quererlo, en uno de los eventos, bueno, en este evento, yo invito a la gente a desmontar, bueno, a los ponentes a desmontar mitos, ¿no? Entonces te agradezco que sin pretenderlo, porque no era mi intención, acabamos de desmontar el mito de la globalización y me encanta. Así que, porque bueno, ya con solo ver que el hemisferio norte tiene que hacer sus fiestas y el sur las suyas y que estamos en un movimiento complementario, en un giro, has mencionado, ¿no? El Merkaba en algún momento cuando hablábamos de geometrías. Bueno, que si seguimos, habría mucho que abrir, habría mucho que desplegar, apasionante, insisto, y, y bueno, invitando a la gente a que se plantee cosas que quizás a algunas personas lo que nos está escuchando hablar les suene algo alejado o algo fuera de su realidad o
o incluso hemos hablado de cosas que quizás no controlan, pero bueno, investiguen, acérquense, cuando se abra la Escuela del Tiempo, pues quizás a la Escuela del Tiempo o dentro de Escuela para Ser Humano, que es el proyecto que estoy llevando adelante, pues hablamos también, ¿no? de cómo integramos esa multidimensionalidad, cómo todo esto está relacionado con los ritmos de la naturaleza, cómo la luna también, más allá de todas las discrepancias o polémicas que se puedan generar, la realidad es que está ahí marcando un ritmo y bueno, que el tiempo se puede vivir de otro modo. Hemos derribado muchísimos mitos sin quererlo, Pablo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti también, así por la labor que estás haciendo, el trabajo así pues tu inquietud, tu lugar, ¿no? Lo que estás decidiendo hacer y de recoger información y conocimiento de aquí y de allá, y reunirlo y ponerlo en tus redes y pues todo el trabajo que hace pues que se te escuche, ¿no? Y todo esto, así que bueno, muchas gracias por invitarme a abrir tu ventana y por pues, poder compartir también pues todo esto y formar parte de esta red que se está creando, que se está tejiendo pues en todo el planeta, ¿no? Sí, sí, es muy bonito y además que estamos caminando caminos muy similares y quizás, bueno, yo no conocía tu labor y sin embargo a medida que la fui pues conectando, que ahora incluso me las has ido contando un poquito más en detalle, hay muchas sincronías, ¿no? Y no ha habido... Entonces, aquí algo está pasando, es decir, Sí, sí, sí. algo está sucediendo y lo estamos actuando y es, bueno, a mí me... Bueno, es que no sé si me ve, pero estoy como rebosando, estoy súper feliz de escucharte, de ver cómo estáis caminando, lo que estáis haciendo, de recibir incluso para mí confirmaciones de cosas que yo también estoy viviendo en soledad. Todavía no, bueno, no es una gran familia, ¿no? Pero bueno, gente que está resonando, que le está gustando lo que estamos proponiendo y bueno, y ahí se ven como a través de esas confirmaciones que traen, digo, ah, pues mira, no es un... No, no, bueno, hay un fondo de realidad y algo estamos captando, ¿verdad? Así que, bueno, muy bonito. Gracias por todo ese mensaje que traes, gracias por todo este compartir. Sé que no es santo de tu devoción, como dicen en otros lares, pero bueno, gracias por entregarte a este experimento. Sí. Y bueno, seguimos caminando. Otro día hablamos de la mesa del tiempo, ¿te parece? Lo aplazamos, porque si no va a ser muy largo ya. ¿Te Sí, parece? sí, 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 muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ajo. Ojo.